Cordial saludo, soy Melanie Pérez, estudiante de segundo semestre de Filosofía en la UNAD. Este video es una continuación para la tarea cuarta de la clase de Filosofía Antigua. En esta ocasión quisiera desarrollar un poco la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, las cuales, como pueden ver en la infografía, fueron instituciones clave en la filosofía helenística, ya que sistematizaron y preservaron las ideas de Platón y Aristóteles, convirtiéndolas en doctrinas estructuradas. Entendiendo esto, como todos ya sabemos, la academia se centró en la teoría de las ideas de Platón, mientras que el liceo se enfocó en la lógica, la física y la ética. Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más en cada una de ellas y sus diferencias. Procedemos a darle clic a la infografía interactiva y redirigirnos a un corto cuadro comparativo entre la academia y el liceo. Aquí están 5 aspectos relevantes y cada uno diferente entre la academia y el liceo. Primero, su fecha y ubicación. La academia de Platón fue en el año 387 a.C. en Jardines de Academo en Atenas, mientras que el liceo fue en el 335 a.C. en el Jardines del Liceo cerca del Templo de Apolo en Atenas. Enfoque filosófico. La academia de Platón se enfocaba más en la metafísica y el idealismo. Ellos buscaban ideas y formas trascendentes como realidades fundamentales, mientras que el Liceo de Aristóteles era más empírico y realista, enfatizaban en el estudio de la naturaleza y la observación de la realidad material. Ahora, ¿cómo enseñaban ellos? Mientras que Platón utilizaba el diálogo socrático, es decir, preguntas y respuestas para llegar a la verdad, Aristóteles usaba un método empírico y experimental, observando y recopilando datos para llegar a conclusiones. ¿Cuál era su objetivo principal? Para Platón, para la Academia de Platón, su objetivo principal era alcanzar el conocimiento de las ideas y una comprensión de la verdad trascendental, mientras que para el Liceo de Aristóteles era estudiar la naturaleza, la ética y la política y recopilar el conocimiento de todas las áreas del saber. Por último, los temas de estudio que abordaron estas dos academias, estas dos escuelas, perdón, fueron la Academia de Platón fue la metafísica, la ética, la política, la matemática, que esta es muy importante, la estética y con un enfoque idealista, mientras que el Liceo de Aristóteles se enfocaba en ciencias naturales, lógica, ética, política, retórica y con una aproximación más a la práctica y a la observación. Teniendo este contexto de las ideas y formas de enseñanza de cada escuela y su fundador, podemos ver una representación de sus ideales en esta obra que pueden ver en pantalla de Rafael Sanzio. Podemos ver a la izquierda a Platón señalando el cielo, dando a entender que el mundo de las ideas, mientras Aristóteles a su derecha señala como la tierra, dando a entender que las respuestas también se encuentran en el mundo sensible. Es un contexto corto de ambas escuelas, pero con esto podemos abordar los principales filósofos que heredaron dichas escuelas tras la muerte de Platón y Aristóteles. Si le damos clic a la imagen de Epsupio o de Genócrates, nos redirigimos a una infografía sobre los aportes que Epsupio y Genócrates tuvieron a la academia. Primeramente, ¿qué entendían ellos por la idea? Genócrates definió la idea como una causa ejemplar de todas las cosas que subsisten eternamente en el orden de la naturaleza, alineándose con la doctrina de su maestro Platón. Sin embargo, introdujo su propia interpretación al considerar las ideas no solo como causas finales, sino también como principios que dan forma a la realidad. Por otro lado, Epsupio relacionaba las ideas con los números, al considerar que estos últimos eran principios separados de las cosas, pero no ideales, sino matemáticos, lo que introducía un pluralismo en la filosofía. Genócrates, por su parte, buscó una síntesis entre las ideas y los números, estableciendo que el uno y la diada eran los principios supremos desde los cuales derivaban todas las demás cosas. ¿A qué hace referencia Genócrates con el uno y la diada? Diada dando a entender que era dualidad.
Para él, el uno representaba la unidad, la simplicidad, la causa de la existencia de todas las cosas. Es la fuente de cohesión, aquello que da sentido de totalidad y armonía al universo. Por otro lado, la diada representaba la multiplicidad y la diversidad. Es el principio de la dualidad y la diferenciación, aquello que permitía la generación de lo múltiple, la separación y el cambio. Para Epsupio, estos dos principios supremos, el uno y la diada, no solo coexistían, sino que interactuaban para formar todas las demás cosas del cosmos. De este modo, el uno y la diada actuaban juntos para generar la estructura y las relaciones de las identidades del mundo. Es decir, desde la unidad y la multiplicidad derivan todos los números, todas las ideas, todas las formas y en última instancia todas las cosas, tanto en el ámbito sensible como en el inteligible. Por otro lado, ellos eh, dividieron las formas de la existencia en tres: la sensible, la inteligible y la opinable o compuesta. La existencia sensible se refiere a lo que está dentro de los límites del cielo, es decir, a lo que está en el mundo material y físico, lo que es accesible a los sentidos. Un ejemplo podría ser una manzana. Nosotros podemos verla, tocarla, olerla, saborearla. O sea, es un objeto tangible, sujeto a cambio y a decadencia, es decir, que se descompone con el tiempo. Por otro lado, existe también la inteligible, o sea, la existencia inteligible, que abarca las cosas que están más allá del cielo. Esta categoría abarca el mundo de las ideas, que existen independientemente de lo sensible y solo pueden ser comprendidas mediante la razón. Este es el ámbito de lo eterno y lo inmutable. Un ejemplo podría ser la idea de justicia. La idea de justicia uno no la puede ver, no la puede tocar, pero existe como un concepto absoluto en el mundo inteligible y solo puede ser comprendida a través de la reflexión filosófica. Por último, la existencia opinable o compuesta se relaciona con el propio cielo, visible a través de las sensaciones y la astronomía. Esta forma intermedia está influenciada tanto por lo sensible como por lo inteligible. Incluye las creencias o juicios sobre las cosas que combinan elementos del mundo físico y del mundo de las ideas. Un ejemplo podría ser la opinión sobre si una acción es justa o no es justa en una situación X. Esta valoración se basa en la percepción de los hechos, es decir, del mundo sensible, y en una idea de justicia, es decir, del mundo inteligible. Por lo tanto, la opinión sobre la justicia en una situación X mezcla elementos tanto de lo sensible como de lo inteligible. Estas categorías reflejan su enfoque sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Por último, la división de la filosofía. Genócrates dividió la filosofía en tres partes: en física, ética y dialéctica. Para Genócrates, la física abarcaba el estudio de la naturaleza y el mundo material. La física buscaba explicar cómo está constituido el cosmos, de qué se componen las cosas y cuáles son las causas y principios que rigen lo tangible. La ética, por otro lado, se enfocaba en el comportamiento humano, en el estudio de cómo los seres humanos deberían vivir. Su objetivo era establecer los principios que guiaran a las personas hacia la virtud y la felicidad, considerando el bien como el fin último de la vida humana. Por último, la dialéctica era considerada por Genócrates la parte lógica de la filosofía, el arte de argumentar y de alcanzar la verdad mediante la razón. A través de la dialéctica se investigaban las ideas y los conceptos en un proceso de cuestionamiento y contraste. Hasta aquí sería mi tercer aporte para la defensa de mi infografía interactiva. En un próximo video estaré abarcando cómo se influenciaron las demás corrientes filosóficas helenísticas con la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Estas corrientes son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Entonces, en el próximo video abarcaré cómo estas tres corrientes fueron influenciadas por la Academia y el Liceo. Gracias por su atención.